Chicos de grado décimo, buenas tardes. En el día de hoy vamos a explicar la guía número 12, cuyo tema general es reacciones y ecuaciones químicas. En esta primera parte vamos a explicar las generalidades de lo que es una reacción química, una ecuación química y cómo se clasifican las reacciones químicas. Entonces, miremos en primer lugar qué es una reacción química. Una reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias se intercambian, reaccionan químicamente para formar una o más sustancias con propiedades completamente diferentes. ¿Sí? Eso es una reacción química. Las reacciones químicas no solamente ocurren a nivel de un laboratorio, están ocurriendo a nuestro alrededor, están ocurriendo dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, en el proceso de digestión, en el proceso de respiración, hay multitud de reacciones químicas. Una reacción química muy común es la que nosotros utilizamos cuando, por ejemplo, se hace un asado en casa. Entonces se coge el carbón, se prende ese carbón, se le proporciona oxígeno con la olla, con la tapa de la olla, por ejemplo, hasta que prende y forma la llama y empieza a desprender un gas. Esa es una reacción química normal que está ocurriendo a diario o que puede ocurrir a diario en nuestra vida. Entonces vamos a tomar como ejemplo esa reacción. ¿Cómo represento yo esa reacción en vivo que ocurre allá en el asador? ¿Cómo la represento yo en el tablero? ¿Cómo la represento yo en una hoja de papel? La represento mediante una ecuación química. Entonces, ¿qué decimos nosotros que es una ecuación química? Una ecuación química es la representación simbólica de una reacción química. Entonces, ¿cómo la represento yo? Una ecuación química se escribe colocando los símbolos o las fórmulas de las sustancias que intervienen en la reacción, seguidas de una flecha, y al final de la flecha se van a colocar los productos, o sea, las sustancias que se forman al final de la reacción. En el caso, en nuestro ejemplo, el carbono, entonces escribo yo el símbolo del carbono, reacciona un símbolo más, un signo más, con el oxígeno que hay en el aire, en la atmósfera, para formar una nueva sustancia que es el dióxido de carbono o gas carbónico. Entonces, esto que yo estoy escribiendo acá en el tablero se llama ecuación química. Esto me está representando lo que ocurre allá, en vivo y en directo, en el asador, ¿sí? Entonces, ¿cómo está formada una ecuación química? Observen ustedes que hay unas fórmulas, unos símbolos antes de la flecha. Eso que está antes de la flecha son los reactivos. Lo que hay antes de la flecha se llaman reactivos. Y lo que está después de la flecha se llaman productos. Que es, como su nombre lo indica, lo que se produce al final de la reacción. La sustancia o las sustancias que se producen al final de la reacción.
Esa es, digámoslo así, la formación o la estructura de una ecuación química. Toda ecuación química debe tener esa flecha que me indica el sentido de la reacción. Entonces, lo que está antes de la flecha y lo que está después de la flecha. ¿Listo? Bien, entonces, sabiendo y diferenciando lo que es una reacción y una ecuación química, observemos cómo se clasifican las ecuaciones químicas. Vamos a encontrar diversas clases de ecuaciones químicas. Todo esto lo encuentran ustedes explicadito allá en su guía. Yo lo que estoy es aclarando conceptos de lo que está en la guía. Entonces miremos la primera clase de ecuación química que encontramos. Es la de síntesis, ecuación o reacción de síntesis. Una ecuación de síntesis es aquella en la cual partimos de dos reactivos para formar uno nuevo. Siempre se escriben de la forma A más B, producen una nueva sustancia AB. Esa es una reacción de síntesis. Siempre van a seguir este patrón. A más B producen una nueva sustancia AB. Tenemos, por ejemplo, el hierro cuando reacciona con el cloro para formar una nueva sustancia que se llama cloruro de hierro. Esa es una reacción de síntesis. En este caso, A correspondería al símbolo hierro, B correspondería a la molécula de cloro y AB correspondería a la fórmula cloruro de hierro, FeCl3. Entonces, esa es una reacción de síntesis. Se parte de dos sustancias para formar una sola sustancia al final. Segunda clase de reacción. Reacciones de descomposición. Una reacción de descomposición es, digámoslo así, lo contrario a una reacción de síntesis. Entonces, como su nombre lo indica, se parte de una sustancia para formar dos. Entonces, partimos de la sustancia, por ejemplo, AB, que se descompone en A y en B. Entonces, fíjense que es lo contrario de la reacción de síntesis. Esta sustancia se descompone en dos átomos o en dos moléculas AB. Por ejemplo, partimos del óxido de mercurio, que se descompone y forma mercurio y oxígeno. Entonces, en este caso, la sustancia AB sería HgO, óxido de mercurio, se descompone en una sustancia A, que en este caso es mercurio, y en una sustancia B, que en este caso es oxígeno. Esa es una reacción de descomposición. Luego viene las reacciones de desplazamiento o sustitución.
Esas reacciones son de la forma AB más C produce AC más B. Entonces, si observamos, se parte de un compuesto AB que se hace reaccionar con un átomo C y de la misma manera como ocurre una sustitución en un partido de fútbol, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Sale el átomo B y al átomo A se une el átomo C. Entonces, ocurre una sustitución. Entonces, se nos forma la sustancia AC más B que sale. Por ejemplo, cuando el cobalto reacciona con el ácido sulfúrico, forma sulfato de cobalto más hidrógeno. Esa es una reacción de desplazamiento. Fíjense que acá tenemos CO, que es cobalto, en este caso sería C. La sustancia AB, que es H2SO4, ácido sulfúrico. Y este grupo SO4 se une con el cobalto para formar sulfato de cobalto y este hidrógeno sale. Entonces se sustituye el hidrógeno. ¿Por cuál? Por el cobalto. Es una reacción de desplazamiento o sustitución. Y la última clase de reacción es la de doble sustitución. O sea, en ella se sustituyen dos átomos. Entonces son de la forma AB más CD, forma la sustancia AC más BD. Doble sustitución. Por ejemplo, el ácido fosfórico reacciona con el hidróxido de calcio para formar fosfato de calcio más agua. Ha ocurrido una doble sustitución. Entonces aquí este grupo fosfato, PO4, ¿con cuál se une? Con el calcio de acá. Y este hidrógeno se une con este grupo OH para formar el agua. Ha ocurrido una doble sustitución. Son las 4 clases de reacciones químicas. Ahí en la guía aparecen otras clases de reacciones químicas, pero ya por su funcionamiento. Se van a clasificar también por su funcionamiento. Por ejemplo, vamos a tener reacciones químicas exotérmicas, que son aquellas que liberan calor, como cuando usted prende un fósforo, o reacciones endotérmicas, que es lo contrario, absorben calor para poderse realizar. Entonces, hablamos de reacciones exotérmicas y endotérmicas. Tengamos en cuenta entonces que para resolver los ejercicios que se plantean en la guía donde dice clasifique las reacciones, debemos utilizar estas 4 clases de reacciones, sean de síntesis, descomposición, desplazamiento o doble desplazamiento, doble sustitución. Entonces, para desarrollar ese punto, simplemente es decir qué clase de reacción es. ¿Listo? Esta será la primera parte de nuestros videos en reacciones y ecuaciones químicas.